Alberto Moreno nació el 10 de noviembre de 1970 en Andalgalá, provincia de Catamarca, y es ahí mismo donde reside actualmente. Su formación comenzó en la Universidad de Córdoba, donde obtenía el diploma de licenciado en teatro y encontraba algunos de sus grandes maestros, como Paco Jiménez o José Luis Valenzuela. Continuó sus estudios en Colombia y en la mítica Sala Beckett de Barcelona, con maestros de la talla de José Sanchís Sinisterra, Marco Antonio de la Parra o Sergi Belbel. Sin embargo, es en Catamarca donde desarrolla una intensa actividad como director teatral, dramaturgo y profesor de teatro. Como tantos otros grandes autores argentinos, como Alejandro Finzi, como Jorge Ricci, como Carlos Alsina, Alberto Moreno encuentra en esa particular ubicación respecto de los centros culturales canonizados una riqueza dramatúrgica alejada de las limitaciones del regionalismo convencional. Sus obras fundamentales de los últimos años, Siesta, Del nombre de los sentimientos o La noche del cabrito, recorren festivales teatrales del país y del exterior, le han valido premios y distinciones y son ya una referencia indispensable de la dramaturgia argentina contemporánea. Bueno, Alberto, ¿nos vas a contar cómo fueron los inicios del interés por el teatro? ¿Cómo apareció el gusto por el teatro en tu vida, en tu infancia? Sí, yo no tengo muy claro cómo fue el momento en que uno encuentra el gusto, ¿no? Uh-huh. Digo, pensando que por ahí el gusto es una construcción que uno la realiza durante mucho tiempo. Lo que sí tengo como muy presente, mis padres fueron a vivir en una casa donde la habitación de ellos antiguamente había sido un laboratorio bioquímico. Entonces estaba la mesada, uh-huh, digamos, de azulejos y digamos de ese tipo de estructuras. Entonces no querían sacarla a la mesada. Entonces pusieron un cortinado, ¿sí? Y adelante estaba la cama de ellos. Entonces con mi hermana jugábamos, digamos, en esa mesada atrás porque se había convertido en una especie de placar, había ropa y esas cosas. Entonces había un momento en que nosotros nos poníamos las ropas esas de nuestros padres y abríamos, digamos, esas cortinas, pero sin tener incluso la idea del teatro, ¿no? Eso, y después, digamos, la otra cuestión que para mí fue clave fue que al principio, como me podía aprender textos de memoria siendo muy chico, sí, me ponían en todos los eventos escolares, ¿sí? Y eso como que me fueron marcando los otros, no yo, uh-huh, digamos, en ese sentido. Y con el tiempo creo que ahí estuvo el germen de mi interés por esa cuestión, ¿no? Y que después creo que se logra ver algo en los trabajos que estoy realizando, ¿no? Esta cosa de lo que está oculto y lo que se visibiliza, uh-huh, ¿no? Y esos tránsitos entre uh-huh, lo público y lo privado, que son cosas que a mí me interesan mucho últimamente, ¿no? Pero cuando resolviste dedicarte al teatro, ¿sí fue una decisión firme? Porque empezó con estudios universitarios, sí, de teatro, sí. digamos. Digamos, yo había entrado a estudiar comunicación social. Uh-huh. En ese momento, digamos, yo vengo de una familia de clase media-baja. Era una locura decirles que me iba a estudiar teatro. Entonces había empezado a estudiar comunicación, y además pensando en el contexto, uh-huh, del que yo vengo, ¿no? Digamos, en Catamarca, que tiene algunas complejidades y particularidades, uh-huh, en esas cuestiones. Recuerdo que mis padres, por ejemplo, supieron que yo estaba estudiando teatro casi cuando me estoy por recibir. Así que fue secreta, digamos. No sé si secreta, pero ellos sabían que estaba estudiando teatro, pero no creían que era una cosa seria. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, pero sí, digamos, mi ingreso a la cuestión más específica de lo teatral ha sido por el ámbito de lo académico. Uh-huh. Yo no sé por qué. Y la Universidad de Córdoba fue fundamental, digamos, vos estudiabas en Córdoba en el año 86. Yo empecé a estudiar en el 88, 89. Sí, y ha sido muy interesante. Bueno, justo cuando veníamos ahora de viaje con Cipriano Argüello Pitt y el Gonzalo Marul, que hemos compartido, uh-huh, más o menos esa época, nos acordábamos. Y la verdad que esos años de formación en Córdoba han sido claves, ¿no? Porque fue el momento del regreso de muchos artistas en la postdictadura, claro, y entonces, claro, digamos, había como una euforia y, sí, una necesidad de
recuperar, digamos, ese paréntesis tremendo que fue la dictadura, recuperar el tiempo, recuperar la vida. Claro. Y fue gente que venía con mucha euforia, digamos, por crear, por producir y por movilizarnos a nosotros. Y yo creo que fue un momento, hoy que lo pienso, ¿no? Fue un momento clave porque yo creo que fue como un estallido. ¿No? Digamos, teníamos docentes que trabajamos sobre cuestiones netamente textual, casi una cuestión filológica, y docentes que decían no hay que leer, ¿no? Entonces, digamos, en esa variedad, digamos, en esa explosión, como que no nos pegábamos a nada, creo que eso fue clave en la formación de una generación, ¿no? Claro, toda esa generación se formó también con los festivales latinoamericanos de teatro en Córdoba, que fueron un evento cultural importantísimo, sí. ¿no? Y también, digamos, con la aparición y ver toda la evolución, digamos, muy interesante, compleja y polémica, como la del Paco Jiménez. Claro. Digamos que a nosotros de verdad nos marcó mucho. Que fue un maestro, digamos, que sí, seguramente. Sí, totalmente. Sí. Y el ejercicio profesional, ahora, actualmente, como dramaturgo, ¿también está en relación con el director teatral, con el profesor de teatro? Digamos, hay como un ejercicio múltiple, ¿no?, de las tareas del teatro. Sí, este último tiempo se dio eso, sin proponérmelo, ya que había estado escribiendo y había escrito mucho. Yo soy uno de lo que se denomina un dramaturgo de escritorio, ¿no? Digo, porque yo trabajo de manera solitaria con los textos, y llegó un momento en que había como la necesidad de empezar a ver qué pasaba de esos textos en escena, qué pasaba con esos textos en los cuerpos, cómo empezaban a sonar, y que no sea solamente en la materialidad lingüística, ¿no? Y me interesaba empezar a pensar esas cuestiones. De ahí que aparece la figura del director, ¿sí? Porque no encontraba quien haga esos textos. Y bueno, creo que yo hoy me defino más como director que como dramaturgo, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Digamos. Y ahí se produce un fenómeno que para mí es interesante, porque yo trabajo con mis textos. Cuando voy a montarlos, se van modificando en relación con las propuestas de los actores. Entonces, por ahí quedan como 2 o 3 textos. Entonces, como que... Entonces ya es difícil saber cuál es el texto final, digamos. Sí, sí. En el caso del último trabajo, por ejemplo, que yo había empezado a trabajar, digamos, convoqué a unos actores con los que yo habitualmente trabajo. La obra se llama Cuarteto, los músicos van al infierno. Empiezo a trabajar con el texto para montar esa obra, y un día llega uno de los actores diciendo que no había ido al ensayo anterior porque estaba con problemas de vesícula y que le habían hecho una endoscopía. Cuando él contaba, digamos, lo que le había sucedido, me resultaba como mucho más interesante lo que él estaba contando que lo que estaba diciendo, digamos, en los monólogos que yo le estaba proponiendo. Entonces, el intento fue de tratar de lograr meter ese modo con el que él estaba contando la endoscopía, meterlo en el texto que ya estaba. Y fue imposible, digamos, fue imposible, pero a mí me atraía mucho lo que él contaba. Entonces se empezó a modificar y terminó siendo la historia de unos actores que están montando esa obra, y se va filtrando, digamos, las cuestiones de cada uno. Entonces cambió el nombre, cambió, digamos, muchas cosas. La obra se terminó llamando Barroco Americano, y hay 2 textos, ¿no? Digo, sobre lo mismo. Y hay ese primer texto tuyo premiado y editado también, ¿no? Que fue Siesta. Ese texto, ¿ese sí fue montado por vos o ese texto no, está ese todavía está sin montar? Siesta. Bueno, hay algunos intentos por ahí, pero todavía no. ¿Y es a partir de Siesta, a lo mejor, que aparece como esta tarea del dramaturgo más definida? Porque digo, hay un premio, hay una edición, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de Teatro editando esas obras premiadas. Ahí sí es como, bueno, tener que reconocerse.
como No dramaturgo? sé, a mí me gustaría poder contar y tener una anécdota interesante para eso, pero no. Yo nunca me voy a olvidar cuando estudiaba literatura, revisando la vida de Echeverría, decía que Echeverría cuando sale de Argentina pone que era comerciante. Y después de su estancia en París y su contacto con todos los románticos, cuando vuelve anota escritor. A mí me gustaría tener una anécdota así, pero no la tengo. Todavía no pones escritor, no pones dramaturgo. No, me resulta como muy complejo, aunque sé que hay una adjudicación, ¿no? Digamos, claro. Hay libros, Sí. hay textos que circulan, pero me resulta porque como a muy partir complejo. de Siesta empezaron, digamos, como al año siguiente fue Del nombre de los sentimientos, también obra premiada, sí, que participó de la fiesta nacional, ¿no? De gira, como, sí. Y después vino La noche del cabrito, que es la, digamos, la obra que dio visibilidad al trabajo que veníamos haciendo en otros contextos. Y bueno, y de ahí todo también siempre con tu grupo teatral, La noche del cabrito dirigiste vos, con tu grupo. Sí, en realidad no es un grupo en el sentido más convencional, ¿no? Yo digo que somos una especie de grupo móvil, ¿no? Digamos, somos distintas personas que nos convocamos en función de proyectos, ¿sí? Pero generalmente siempre somos los mismos y vamos cambiando, ¿no? Digamos, yo cuando trabajo en ese sentido, y lo mismo me pasa en la escritura, intento no repetir procedimientos, ¿no? Yo intento que cada proyecto y que cada obra sea su propio procedimiento. Entonces, vamos rotando, vamos moviendo, entonces quien hacía la técnica en un momento ahora está actuando, digo, vamos jugando con eso. Y también en función de los textos, ¿no? Con lo que trabajo. De los personajes y de las necesidades. Y en todas estas obras que mencionamos y en la última que ha estado de gira hasta hace nada, que estás de gira todavía, de gira. Piedra mojada o La terquedad. Todas estas obras que son, así como vos decís, como cada una muy particular, que no tienen ni una temática ni una forma que las unifique. ¿Vos encontrás de todas formas alguna constante, alguna, como recién me decías, esta tensión entre lo que se ve y lo oculto? Sí, a mí me resulta complejo, ¿no? Intentar pensar, digamos, cuáles son los temas de las obras y pero a lo mejor no como temas, conjunto, ¿no? Pero Sí. Otros rasgos. Por ejemplo, yo pienso, hay, me parece en tus obras como un clima que se vuelve muy importante. Es difícil, por supuesto, de definir, ¿no? Que es el clima en la dramaturgia o en el teatro. Pero algo así como ese ambiente que se vuelve más importante que la historia en términos tradicionales, digamos, de un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Como un ambiente que prevalece, hay como una cierta inmovilidad, digamos, ¿no? que hace que ese ambiente se vuelva muy presente. Pienso en Siesta, por ejemplo. Sí, que es el más evidente, sí, de lo que estás planteando. Esas horas de silencio, ¿no? Como también de encontrarse a sí mismo, ¿no? En esas horas. Y también en La noche del cabrito, ¿no? Hay algo de esa atmósfera, bueno, con la celebración navideña. Sí, digo, eso, hay una cuestión en función de eso que en el caso de Siesta, fue una de las pocas obras en donde yo tuve una intencionalidad temática, por decirlo de algún modo, ¿no? Digamos, yo quise trabajar el calor de Catamarca y de la siesta, pero también me interesaba no ponerlo en un sentido folclórico, ¿sí? Me interesaba jugar por otro lado, entonces empecé como a buscar procedimientos y formas que dieran, digamos, con el tono del calor. Pero de ahí en más, todo lo que fui haciendo fue muy extraño porque sin darme cuenta en un texto estaba un personaje del otro.
Entonces ahí se fue armando como una especie de red, una cosa de más que red de rizoma, porque en el caso de Cuarteto, los músicos van al infierno, hay un personaje que está encerrado en un baño y no va a salir mientras no resuelva, digamos, una cosa. Y todo lo que está escuchando son los vecinos que se le ha muerto un niño. Digamos, y ese episodio es el niño del nombre de los sentimientos. Y así se van cruzando. Sí, hay un vecino, ¿verdad? También sí. Hay un vecino de La Noche del Cabrito que aparece en alguna otra obra. En el de una de las habitaciones, me parece. Exactamente. Y después, por ejemplo, Casi como una novela, Alberto. Sí, como una especie de, digamos, mi sueño sería que en algún momento se pudieran montar todas las obras en una misma ciudad y donde uno tuviera como una especie de mapa para decir, bueno, yo veo esta obra, quiero saber qué pasó con esta otra cosa y voy a ver la otra, ¿no? Una especie así de gran rizoma deforme. Y hay en esa búsqueda dramatúrgica, digamos, como en esa innovación dramatúrgica, una decisión de buscar nuevas formas, de buscar nuevos lenguajes, Sí, hay una decisión, no sé si buscar una nueva forma, pero sí, digo, hay una decisión de trabajar sobre las formas. ¿No? Digo, a mí me interesa mucho pensar cómo construimos nosotros en el teatro nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces, digamos, es donde me interesa desde lo formal y desde lo ideológico también pensar cómo construimos en el teatro hoy la realidad, de qué manera pintamos esa realidad, de qué manera estamos viendo el mundo. Entonces creo que las formas deben ser contemporáneas. Y ahora lo que podríamos decir, ¿no?, que entendemos por lo contemporáneo, ¿no? Sí. Entonces creo que es la incertidumbre. Entonces creo que tanto en los procesos como en las obras lo que me interesa es eso, ¿no? Digo, la incertidumbre, plantear preguntas, resignificar preguntas. Por eso que no son obras temáticas, ¿no? Ni tampoco tienen esas estructuras de unas narraciones donde uno diga, bueno, digamos, esto es así. Sí. Y ese cuestionamiento se da, por ejemplo, sobre la forma del diálogo, por ejemplo, también aparece como cuestionado, ¿no? Como movilizado de alguna manera esa estructura dialógica que, bueno, la tradición manda para la palabra teatral, ¿no es cierto? Digamos, que la palabra teatral sea dialógica, que sea conversacional, y sin embargo en tus textos aparece una palabra, bueno, más cuestionada, ¿verdad? Digamos, esa forma del diálogo quebrada, invadida por monólogos, por poesía algunas veces. Sí, eso... donde quedó como más en evidencia y como que yo me di cuenta que estaba haciendo esas búsquedas, fue en La Noche del Cabrito, donde de alguna manera, digo, si nosotros pensamos la palabra monologada, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver, digamos, con una esfera propia. Y el diálogo tiene que ver, digamos, con un encuentro con el otro. Y lo que empecé a pensar ahí, digamos, en el proceso de ese trabajo, es que cuando yo construía las escenas que tenían que ver con el vínculo de esa familia o con el vínculo de esta familia con el mormón que ingresa a ese núcleo, no había conversación, no había diálogo, por más que estén usando las formas del diálogo. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ahí me acordaba de una definición que a mí en su momento no la entendí. De la pragmática, que dice que un diálogo es el intercambio de turnos de habla. Y entonces decía, bien, podemos intercambiar turnos de habla, pero no nos vamos a entender, no nos vamos a comunicar si no aparecen otras cosas. Entonces empecé a jugar con eso. Entonces los monólogos se utilizaron para hacer una conversación con el público. ¿Sí? Esa palabra directa al público. Directa al público. Y en los monólogos aparecía lo que no se podía decir con el otro o al otro. Y paradójicamente, digamos, aparece más la comunicación y decir al otro fuera del diálogo, digamos, en el monólogo. Sí.
Y también con formas que no son las realistas o más convencionales de credibilidad, ¿no? Entonces aparecían estas cosas que sobre los que yo sigo explorando hoy en día y que se vincula con uno de las problemáticas que a mí me interesan, pero no solamente en el teatro, ¿no? Sino en la vida en general, que es la cuestión del deseo. Lo que yo denomino las políticas del deseo. Estamos tan preocupados por el propio deseo, pero no sabemos qué hacer con el deseo del otro. Entonces, a mí me interesa justamente indagar sobre, y por eso digo políticas del deseo. Claro. ¿Qué hago con el deseo del otro? Y esos cuestionamientos, digamos, que aparecen en La Noche del Cabrito, por ejemplo, con esa palabra directa a público, con micrófono, ¿verdad? Digamos, sí. Proferida, ¿no? Como rompiendo esa ficción de esa noche, de la preparación de la cena, y sin embargo, abriendo la intimidad del personaje, ¿cierto? Sí, y no solo del personaje, sino del actor. Porque hay muchos textos que están puestos en los monólogos que están construidos en función del trabajo que se realizó con cada uno de los actores que representaba ese personaje. Entonces, el personaje de la madre, cuando habla, en el proceso de ensayos del Cabrito, a ella se le murió el papá en un accidente. Y entonces, ella en un momento en los ensayos dijo, cuando es el monólogo, dijo, y ojalá estuviera mi papá para verme acá, que nunca me vio actuar. Y ese texto de la actriz cobraba una dimensión mucho más profunda del personaje, claro, que yo como, digamos, dramaturgo de escritorio nunca hubiera podido aparecer. Entonces, digo, cuando, digamos, el accidente, que es otro de los temas que a mí me interesan en el teatro, me obligaba a que se trabaje este corrimiento del actor o del personaje a la persona. Alberto, vamos a hacer una última pregunta. Tendríamos muchas más, pero bueno, vamos a terminar con esta. Si pensaras fantaseando como dramaturgo, ¿hay alguna obra que te gustaría escribir, que todavía no está escrita, o que te gustaría completar, si es que hay escrita parcialmente? Me gustaría escribir una obra, pero ya está escrita. La que escribió John Fosse, de La noche canta sus canciones. Ah, sí. Me hubiera gustado escribir esa obra. Claro. ¿Hay una dedicación, no? Sí, a Fosse en alguna de tus textos. Dice, yo soy una cosa solitaria en medio de otras cosas solitarias. Sí, qué bonito, sí. Pero tal vez hay algo de esa